El disco de Festo es uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de la historia. Descubierto en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Penny en el Palacio Minoico de Festo, en la isla de Creta, este objeto circular de arcilla cocida ha desconcertado a expertos y entusiastas por igual. Con un diámetro de aproximadamente 15 centímetros y un grosor de 1,5 centímetros, el disco está cubierto por ambos lados con una serie de símbolos dispuestos en espiral, que parecen representar algún tipo de escritura o código. Sin embargo, más de un siglo después de su descubrimiento, su significado y propósito siguen siendo un misterio. El disco de Festo está adornado con 242 signos o sellos, impresos en la arcilla antes de su cocción. Estos símbolos están organizados en 61 grupos, separados por líneas verticales, y se disponen en espiral hacia el centro del disco. Los símbolos incluyen figuras humanas, animales, plantas, herramientas y objetos abstractos. Lo más intrigante es que estos símbolos no se parecen a ningún otro sistema de escritura conocido de la antigüedad, lo que ha dificultado enormemente su interpretación. Una de las características más llamativas del disco es que los símbolos fueron creados utilizando sellos o moldes individuales. Esto lo convierte en uno de los primeros ejemplos conocidos de impresión con tipos móviles. Esto sugiere que los minoicos, una civilización avanzada que floreció en Creta entre el 2700 y el 1450 a.C., podrían haber desarrollado una tecnología de impresión mucho antes de lo que se creía. Desde su descubrimiento, numerosos investigadores han intentado descifrar el significado del disco de Festo. Aunque ninguna teoría ha sido aceptada de manera universal, varias hipótesis han ganado cierta popularidad: un texto religioso o ritual, un calendario o herramienta astronómica. Algunos estudiosos sugieren que el disco podría contener un himno, una oración o un ritual religioso. Los símbolos que representan figuras humanas y objetos podrían estar relacionados con ceremonias o creencias espirituales minoicas. Otra teoría propone que el disco podría ser un calendario o un instrumento para predecir eventos astronómicos. La disposición en espiral de los símbolos podría representar ciclos temporales, como los movimientos del Sol, la Luna o las estrellas. Algunos expertos han especulado que el disco podría contener un mensaje político, como un tratado o una proclamación, o incluso un registro histórico de algún evento importante. Otra posibilidad es que el disco no tenga un significado lingüístico. Podría ser simplemente un objeto decorativo o ceremonial, creado para impresionar o conmemorar una ocasión especial. Algunos investigadores creen que el disco podría representar un sistema de escritura único, posiblemente utilizado solo en contextos específicos o por un grupo selecto de personas. Esto explicaría por qué no se han encontrado otros ejemplos similares. Uno de los mayores obstáculos para descifrar el disco de Festo es la falta de contexto. A diferencia de otros textos antiguos, como la Piedra de Rosette, el disco no tiene una traducción paralela ni un contexto claro. Además, el hecho de que los símbolos no se parezcan a ningún otro sistema de escritura conocido dificulta su comparación con lenguas o alfabetos existentes. Otro desafío es que el disco es un objeto único. No se han encontrado otros artefactos con símbolos similares. Esto hace imposible contrastar o validar cualquier interpretación propuesta. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si el disco es auténtico, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que es genuino. El origen del disco de Festo también es objeto de debate. Aunque fue encontrado en Creta, algunos investigadores han sugerido que podría haber sido creado en otra parte del Mediterráneo y llevado a la isla. Esto se debe a que algunos de los símbolos parecen tener similitudes con iconografías de otras culturas, como la egipcia o la hitita. Otra teoría propone que el disco podría ser el resultado de una colaboración entre culturas. Los minoicos eran conocidos por sus extensas redes comerciales y contactos con otras civilizaciones, por lo que es posible que el disco refleje una mezcla de influencias culturales. A pesar de los numerosos intentos por descifrarlo, el disco de Festo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Su misterio ha inspirado innumerables libros, documentales y teorías, y continúa fascinando a quienes se aventuran a estudiarlo. Además, su posible uso de tipos móviles ha llevado a algunos a considerarlo un precursor de la imprenta, lo que añade otra capa de importancia histórica. En última instancia, el disco de Festo es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender sobre las civilizaciones antiguas. Aunque es posible que nunca sepamos con certeza su significado o propósito, su existencia nos desafía a seguir explorando, cuestionando y maravillándonos ante los secretos del pasado. Mientras tanto, el disco sigue siendo un símbolo del ingenio y la creatividad humana. Es un legado que trasciende el tiempo y el espacio. En resumen, el disco de Festo es mucho más que un simple artefacto arqueológico, es una ventana a un mundo perdido, lleno de preguntas sin respuesta y posibilidades infinitas. Tal vez,
En eso radica su verdadero valor, en recordarnos que el misterio es una parte esencial de la experiencia humana.